Estimados seguidores de la página y del canal de YouTube, este va a ser el último tema que voy a tratar sobre la transformada de Laplace. Va a ser de circuitos eléctricos, un poco más complejo que el tema anterior. Esto se va volviendo un poco más difícil, pero una vez que ya se tenga el manejo de todas estas herramientas, pues ya se va a hacer mucho más fácil. Todo es una cuestión de entender y de practicar. Como anuncio, este va a ser el último tema de la transformada de Laplace y en el siguiente vamos a empezar a hablar sobre la transformada Z, la transformada de Laurent. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se reemplazan los circuitos RLC en la transformada de Laplace, cada uno de los elementos, y vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve un circuito eléctrico con la transformada de Laplace y con condiciones iniciales, porque por ejemplo en la ecuación diferencial del video pasado, que les convendría ver mucho antes, o sea, si no han visto el video anterior de cómo resolver ecuaciones diferenciales con esta transformada, lo mejor sería que se devolvieran y vean todo ese video y luego sí ver este, porque este incluso es el tema anterior más otras cosas. Estas imágenes las saqué del libro Análisis de Circuitos de Ingeniería de la 7ª edición de Haidt. Recomiendo mucho ese libro, yo me lo he leído todo, es excelente. Digamos, no es tan extenso como el de Dorf, que es otro de los más utilizados, pero los conceptos son muy fáciles de entender de la forma que allí los están explicando. Entonces, en un circuito eléctrico tenemos tres elementos: resistencia, capacitancia e inductancia. Entonces, en la resistencia, vemos que acá hay una resistencia y está entrando una corriente. Entonces, esto es en el dominio del tiempo. Pero si estamos trabajando en la transformada de Laplace, es la misma ley de Ohm, pero resulta que la tensión está en el dominio de S, al igual que la corriente. Y bueno, digamos la resistencia en el dominio de S sigue siendo el mismo valor. Y este modelo de acá es el representativo, es el modelo que representa la conductancia, el inverso. Bueno, en el inductor, aquí está en el dominio del tiempo, ya sabemos que el voltaje por una inductancia es el valor de la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y este es el modelo más utilizado, de hecho el que vamos a utilizar, que es el modelo de la inductancia en el dominio de S. Aquí tenemos la inductancia y nos dice que es S por L, y aquí tenemos una tensión. Mire que la corriente viene en este sentido y entra por el positivo, pero mire que esto es una fuente de tensión o de voltaje, y aquí el signo, es negativo. La inductancia por la corriente antes de cero. Mejor dicho, la condición inicial. Hay que tener muy en cuenta el signo, o la otra es que se puede invertir. Esta fuente se puede invertir de polaridad. Es una más fácil para no equivocarse, pero así viene en el libro de Haidt. Y este modelo es una forma de adaptar el método de análisis de mallas con la transformada de Laplace de una derivada. Eso viene del teorema, que también lo he tratado en otro video, el teorema de las derivadas y las integrales, se llama ese video.
Entonces es una forma de, como ya lo dije, es un modelo para adaptar el método de mallas con el método de, con la herramienta de la transformada de Laplace. Y obviamente teniendo en cuenta esta fórmula. Lo mismo con el capacitor, aquí lo tenemos en el dominio del tiempo, y aquí nos dice que es I de S sobre S por C. Y tenemos aquí el modelo representativo con su condición inicial. Y es lo mismo, estamos tratando de adaptar el método de mallas con la fórmula de una integral, porque en este caso es una integral. Bueno, en la transformada de Laplace. Aquí están los créditos del libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar este circuito y lo vamos, para poder entender, vamos a trabajar este circuito como ejemplo. Aquí tenemos una fuente de 1 voltio, una resistencia de 1 ohmio y un capacitor de 1 faradio y una inductancia de 1 henry con una tensión de 3 voltios en el capacitor, y aparte de eso nos están diciendo que I2 de T es igual a 1 amperio. Esta corriente es igual a 1 amperio como condición inicial. Entonces, para poder resolver un circuito de estos con la transformada de Laplace hay que tener en cuenta varios pasos. El primer paso es pasar todo este circuito, todo este modelo al dominio de S, a la transformada de Laplace. Y como pueden ver, este es el circuito y tiene muchos más elementos. Entonces, esta fuente de 1 voltio aquí es 1 sobre S. Esta resistencia de 1 ohmio aquí es 1 ohmio normal, como ya se había trabajado. Aquí tenemos una tensión de 3 voltios en el capacitor. Utilizamos una fuente con la misma polaridad que aparece aquí y con la transformada de Laplace, que sería 3 sobre S. El capacitor, que sería 1 sobre S. Y la bobina, que en este caso sería S, con su fuente, que representa esta condición inicial de acá. Porque esta es I2 y esta es I1. Y en este circuito lo que vamos a hacer es que vamos a hallar I1. Entonces, una vez que ya tenemos este circuito, lo hemos revisado y ya ha quedado bien, damos el siguiente paso. El siguiente paso es, como vamos a hallar la corriente por esta malla, es simplemente sacar las dos ecuaciones de malla. Entonces, empezamos por aquí. Ecuación 1, menos 1 sobre S, más I de S por 1, más 3 sobre S, más 1 sobre S por I1 de S, menos I2 de S, y todo eso igual a 0. Una vez que a esta expresión le hemos hecho álgebra, nos queda una simplificación, ¿sí? Nos queda 1 I1 de S por S más 1 menos I2 de S igual a menos 2. Y esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería, entonces, empiezo por acá. 1 sobre S por I2 de S menos I1 de S menos 3 sobre S más S por I2 de S menos 1 igual a 0. Y de nuevo, simplificamos esta expresión de acá y nos queda de estos pasos. Pueden pausar el video para ver cuáles son los pasos. Menos I1 de S más I2 de S por S cuadrado más 1 igual a 3 más S. Esa sería la segunda ecuación. Nosotros tenemos que hallar la corriente que pasa por la primera malla. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el método de determinantes. Nuevamente aquí tenemos las dos ecuaciones y vamos a hallar I1. Entonces, ¿qué hacemos?
aquí tengo I1 organizados, I1 sobre I1 debajo de I1, I2 debajo de I2 y bueno, los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar I1 es un fraccionario, digámoslo así, de dos determinantes. Bueno, esto es de bachillerato, realmente. En donde está I1, que es la variable que yo deseo hallar el valor, pongo los resultados. Menos 2, 3 más S, y aquí pongo normal. Menos 1, S cuadrado más 1. Entonces es el número que está acompañando la incógnita. Y esto sobre el determinante de normal, S más 1, menos 1, menos 1, S cuadrado más 1. Bueno, entonces hago los determinantes, este por este, menos este por este, este por este, menos este por este. Me queda esta expresión y una vez que trato de reducir, me queda que I1 de S es igual a menos 2S cuadrado más S más 1 sobre S cuadrado más S más 1. Pueden pausar el video nuevamente para poder ver cuáles fueron los pasos que hice para poder simplificar esta expresión. Entonces yo creo que si ya saben resolver ecuaciones diferenciales con la transforma de Laplace, se pueden imaginar qué es lo que hay que hacer aquí. En esta expresión de aquí lo que hay que hacer es hallar la transformada inversa de Laplace, eso es todo. Pero el problema es que estas expresiones, digamos, no son tan sencillas de trabajar y por lo tanto hay que aplicarle métodos de expansión para poder hallar su inversa. Entonces, la cuestión es esta. Tenemos este numerador y tenemos este denominador. La cuestión es esta. Tenemos un polo real único y tenemos una expresión que tiene una solución compleja conjugada. O sea, tenemos una combinación de las dos. Entonces, para poder hacer esto, hay que utilizar el método de fracciones parciales de Heaviside. Vuelvo y repito, hay un video larguísimo que yo publiqué de todos los casos de las fracciones parciales de Heaviside. Si no sabe hacerlo, es mejor que se devuelva para poder entender bien este video y lo que yo voy a hacer acá. Bueno, entonces empezamos con el polo real único. Utilizando la fórmula del polo real único de Heaviside, obtenemos que el límite cuando tiende a 0 de S multiplicado por la expresión y nuevamente hallamos este límite y nos queda al final 1. Entonces eso nos queda que tenemos esta expresión I1 de S, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que I1 de S es la suma de dos expresiones de S. O sea, I1 de S es igual a IA de S más IB de S. Entonces, IA de S va a ser 1 sobre S, que es la síntesis de lo que hemos podido hallar con este polo real único. Entonces nos queda que I1 de S es igual a I1 sobre S más IB de S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar IB de S y eso ya es con los conjugados complejos. Bueno, entonces, si yo tomo la expresión final de la fórmula de Heaviside de los polos complejos diferentes conjugados y yo hago una inversa, ¿sí? Me va a quedar que f de t es igual a la sumatoria de m igual a 1 hasta n de 2 por e a la alfa sub m por t por cm1 por el coseno de beta mt menos cm2 por el seno de beta mt. Bueno, entonces la demostración de esta fórmula pues la pueden yo creo que encontrar en internet.
Bueno, yo no la coloco porque realmente este video se me hace demasiado largo y pues... Entonces, tenemos que A sub m es el límite cuando S tiende a AM de P de S sobre Q de S por S menos AM, y eso es igual a estas dos constantes que están acá. La parte real es igual a Cm1 y la parte imaginaria del complejo es igual a Cm2. Hay que tener en cuenta que precisamente por esta razón en N no se cuentan los conjugados. Entonces, dice que A sub m es igual a alfa sub m más j, la parte imaginaria, beta sub m. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que las raíces del denominador de la expresión que estamos tratando de hallar, la parte real es igual a alfa sub m, que es este término de acá, y la parte imaginaria es igual a beta sub m, que es, digamos, como podríamos llegar a decir que es como la frecuencia angular de estas dos funciones trigonométricas que conforman la expresión en general. Entonces tenemos el denominador, que es s cuadrado más s más 1, y hallamos las raíces. Esto se puede hallar a través de la fórmula cuadrática, menos b más o menos raíz cuadrada, la fórmula ya se la saben, s menos 0.5 más 0.87j. Entonces, ¿por qué quita este menos? Porque las raíces aparecen con un signo contrario cuando yo multiplico para llegar a la expresión original. Por eso coloqué este menos por fuera. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la parte real sería menos 0.5, que sería igual a alfa sub m, que es esta. Entonces tenemos que IB, o sea, la parte B de la expresión de la corriente, es igual a 2 por E a la menos 0.5, que es esta acá, por T, igual por, multiplicado todo, por C1 por el coseno de 0.87, la parte imaginaria, menos C2 por el seno de 0.87 de T. Entonces, parte real va acá, parte imaginaria va acá. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hallar estas dos constantes. Entonces, tenemos nuevamente acá y tenemos la fórmula para hallar las dos constantes. Entonces decimos que A1, porque no se cuenta el conjugado, es el límite de S cuando tiende a menos 0.5 más 0.87j de menos 2s cuadrado más s más 1 sobre s por s más 0.5 más 0.87j. Viene todo el denominador completo, no aparece una parte. De hecho, si le quitáramos esta s, ¿sí? No podríamos hacer la expresión de Heaviside porque tendría el denominador y el numerador el mismo orden. No podríamos hacerlo. Entonces, al hallar este límite, ya está multiplicado por s menos la raíz y ya la hemos cancelado en el denominador. Y nos queda al final que es igual a menos 1.5 menos 0.87j. Entonces, la parte real es la que acompaña el coseno y la parte imaginaria es la que acompaña al seno. Entonces, nos queda IB de t es igual a 2 por E a la menos 0.5t por menos 1.5 por el coseno de 0.87t más 0.87 por el seno de 0.87t. Todo, bueno, y lógicamente allí está entrando la ley de signos. Entonces, la I1 de t, sumando la parte A y sumando la parte B, tenemos que la parte A es igual en el dominio del tiempo a la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S y lógicamente la parte B que ya la tenemos en el dominio del tiempo.
Entonces I1 de t al final sería, porque la inversa de Laplace de 1 sobre s es 1, entonces nos queda I1 de t igual a 1 más 2 por e a la menos 0.5t por menos 1.5 por el coseno de 0.87t más 0.87 por el seno de 0.87t, amper, todo. Y aquí tenemos la misma expresión de la corriente en el dominio del tiempo, y aquí tenemos la gráfica. Aquí podemos ver que alcanza como un pico máximo y se va amortiguando porque tiende, digamos, como a su desplazamiento a partir de 0, que sería este 1 que está acá. Bueno, eso ha sido todo y en el próximo video nos encontramos con la transformación